Ok, función y objetivo de la antropología física. Como ya vimos, una de las funciones de la ciencia es propiamente el conocimiento, y hay quien defiende que también en la antropología física la obtención del conocimiento, de un conocimiento específico basado en la relación entre la biología y cultura del ser humano, ¿no?, es esta función específica de la antropología física. En general, en la antropología hoy en día vivimos una etapa en la que hay diferentes formas o diferentes paradigmas que constituyen la antropología. Por un lado está la antropología, digamos, más científica, objetiva, la que la construcción del conocimiento está basado en propuestas teóricas y metodológicas basadas en hipótesis, centradas en preguntas de investigación, tal como se trabaja en cualquier otra ciencia, y que reconoce o no reconoce la variabilidad y la particularidad de las poblaciones, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de antropología hoy en día, llamada las antropologías del sur, eh, este tipo de antropología que construye el conocimiento en relación con los sujetos de estudio. Hay toda una discusión sobre no utilizar el concepto objeto de estudio porque estamos hablando de sujetos de estudio, pero en realidad cuando nosotros hablemos de objeto de estudio vamos a hablar de un objeto de estudio epistémico, es decir, hay diferentes tipos de objeto de estudio, lo veremos más adelante. Cuando las personas dicen que, cuando los antropólogos o algunos antropólogos dicen que ellos no estudian objetos, sino que estudian sujetos, están hablando del objeto de estudio como un concepto nominal, es decir, cómo se caracteriza el objeto de estudio, ¿no? No propiamente si es un objeto epistémico o no. De hecho, el decir que es un sujeto en lugar de un objeto es una forma de construir el objeto epistémico, porque al fin de cuentas el objeto epistémico viene de la idea de tratar de construir lo más objetivamente posible el conocimiento, apartado de las subjetividades, y bueno, ya veremos cuando hablemos del objeto de estudio lo que esta discusión implica, ¿no? Aparte de esta noción de que la antropología busca un tipo específico de conocimiento, también está esta otra postura en la cual en realidad la antropología debería de tener o debería de proveer de conocimientos y de herramientas teóricas, metodológicas, perceptuales, conceptuales a las poblaciones que estudia para poder desarrollarse de una manera adecuada. ¿Ok? Esto quiere decir que la antropología debería de tener como objetivo también tener injerencia en las poblaciones que estudia para el beneficio propio de las poblaciones. Como decía en un video anterior, la antropología física empieza a dividirse como en esta antropología física, biomecánica, anatomofuncional, que está básicamente centrada en la capacidad técnica de medición del cuerpo y de sus funciones, ¿no? Y otra antropología biológica nueva que está más centrada en los procesos evolutivos y en los procesos adaptativos de las poblaciones. En el primer tipo, en el tipo que ahora llamaremos antropología física, esta que está especializada en la medida, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan? Pues bueno, tradicionalmente el conocimiento sobre las poblaciones en su estado de nutrición, tipo de alimentación, relación salud-enfermedad, cuáles son las consecuencias que la actividad física, producto de un desarrollo económico, producen en el cuerpo, es decir, qué marcas deja en el cuerpo, cómo puede ayudar la antropología física a que estas marcas en el cuerpo, estas marcas de estrés, de actividad, se reduzcan en la mayor medida posible para conseguir un estado de equilibrio con el cuerpo, que eso sería una función bastante prometedora de la antropología física, y lo ha sido, ¿no? Relaciones ergonómicas del cuerpo con su espacio, con su entorno, con su labor, con su actividad, etcétera, etcétera. Mientras que la antropología biológica habla de adaptación, de variabilidad, tiene discusiones sobre el origen de diferentes condiciones anatómicas, funcionales, incluso conductuales del ser humano. Y uno de los temas que últimamente ha estado más en relación con la antropología
biológica es justamente la del comportamiento. Justamente este problema del comportamiento, que muchos pensamos, ¿no?, que debería de ser el eje central del estudio de la antropología, el comportamiento biopsico-sociocultural, ¿no?, del ser humano, le causa demasiado ruido a la antropología física tradicional. ¿Por qué? Porque por un lado, para poder hablar del comportamiento, la antropología física se desmarca, ¿no?, de la tradición biologicista para tratar de construirse a sí misma como una disciplina propia. Y entonces acude a las técnicas y metodologías de la antropología social y de la antropología cultural, algo pues que no es un error, sino que es un proceso pues justamente paradigmático de la antropología física, pero también en sus concepciones teóricas trata de construir su objeto de estudio, es decir, su objetivo de investigación, pues de esta forma, ¿no? O sea, como lo haría un antropólogo social o como lo haría un antropólogo cultural o un etnólogo. Y muchas veces cuando trata de meterse más, imbuirse más en estos problemas comportamentales, siempre termina utilizando información proveniente de la psicología o de la neurología, ¿no?, incluso de la psiquiatría y de las ciencias médicas para tratar de describir cómo es que funciona su objeto de estudio. La otra alternativa, una alternativa que es altamente rechazada por los antropólogos físicos, al menos por los antropólogos físicos mexicanos, ¿no?, raya por un problema de tradiciones y de construcción, incluso en la antropología social y cultural, del concepto cultura, raya en conceptos, o raya más bien en disciplinas como la sociobiología, la etología humana o la psicología evolutiva, que son disciplinas del comportamiento que tienden a relacionar también, como nosotros, como los antropólogos físicos, los conceptos biológicos o culturales, solamente que por tener estas disciplinas una relación más cercana a las ciencias biológicas, tienden a ser deterministas biológicas o reduccionistas, ¿no? Esta es una tendencia general en biología que impactó durante muchísimo tiempo, digamos que desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, el desarrollo de estas disciplinas, y que siempre han sido rechazadas por muchos antropólogos. Como consecuencia de eso, este desmarcamiento de estas disciplinas ha hecho que el estudio del comportamiento en la antropología física se centre sobre todo en preguntas de investigación desarrolladas a partir, una vez más, de la antropología social y la antropología cultural. ¿Por qué? Bueno, justamente por el mal uso del concepto cultura. Es muy extraño, pero debo decirles que es un vicio bastante concurrente, el hecho de que una disciplina, una tradición como la antropología física, que en una disciplina o en una tradición como la antropología física, el concepto cultura no esté muy bien entendido. Es inadmisible, por decirlo menos, que cuando un antropólogo utiliza el concepto cultura, que es una de estas dos condiciones epistémicas que básicamente sostienen la disciplina, ¿no?, biología y cultura, ¿no?, la definición de cultura sea simplemente una lista, ¿no?, una serie de construcciones nominales al respecto de qué debería de ser la cultura. Es inadmisible porque si nosotros decimos que cultura es todo complejo, que incluye las tradiciones, la forma de pensar, etcétera, etcétera. O sea, le ponemos una lista de cosas que debería de tener la cultura, en lugar de decir específicamente qué es la cultura. Entonces, pues, nuestro objeto de estudio, nuestra pregunta de investigación ya tiene de hecho una ausencia en el fondo. ¿Por qué? Bueno, la antropología física, como muchas otras disciplinas biosociales, utiliza el método comparativo como una forma de desarrollar su capacidad explicativa. El método comparativo necesariamente necesita comparar objetos de investigación, una vez más, objetos epistémicos de investigación, que en este caso son sujetos, pues. Y de hecho, en específico, en la antropología física ni siquiera son sujetos, son poblaciones. Entonces,
estas poblaciones, que son objetos de investigación epistémica, ¿no? Deben de ser comparables. Y para ser comparables, no basta decir que son comparables porque son humanos. Hay que decir que son comparables por alguna razón específica, ¿no? Este mal uso del concepto cultura ha provocado que en la antropología física haya una pérdida de la perspectiva particular del antropólogo físico en el desarrollo del estudio del comportamiento humano. En México, la antropología física, el antropólogo físico, la antropología física se ha hecho preguntas de investigación, ha generado su función en relación primero con la arqueología, justamente por esta relación del desarrollo de la antropología física ligada a una institución como el INAH, ¿no? Entonces uno de los primeros objetivos de la investigación antropofísica va a ser poder resolver las preguntas de investigación que haga el instituto. Y como el instituto centra su actividad o centraba su actividad en objetos arqueológicos, en objetos de la investigación arqueológica, y muchos dirán que aquí el objeto sí es un objeto, pero no lo es. En el fondo el objeto arqueológico siempre hace referencia a un objeto epistémico, que en este caso es el ser humano, ¿no? Y su conducta, por cierto. Por ahí de la década de los 70 hay un cambio en la perspectiva de lo que el antropólogo físico puede hacer y se divide, digamos, en dos grandes ramas: la antropología física de lo vivo y la antropología física de lo muerto. Y la antropología física de lo vivo está ligada al crecimiento y el desarrollo del ser humano. La ontología simplemente marca la forma en la que nosotros podemos concebir al objeto de estudio y marca la forma de cómo nos vamos a preguntar cosas sobre este objeto de estudio. Entonces, el objetivo y función de cualquier disciplina o de cualquier ciencia está ampliamente ligada a la ontología de su objeto de estudio. Si nosotros decimos todo el tiempo y nos repetimos una y otra vez que la ontología del objeto de estudio epistémico de la antropología física está ligada al cuerpo o está ligada a la biología y a la cultura de este cuerpo o al cuerpo como recipiente de los efectos de la biología y la cultura, entonces una de las cosas que tenemos que definir es qué diablos es esta biología, o sea, quién es el individuo en términos de especie, cuáles son las condiciones biológicas que lo determinan o que lo delimitan o que permiten su variación acotada, ¿no? Como individuo en este planeta, o sea, hasta dónde llegamos como especie, cuáles son nuestros límites y posibilidades conductuales como especie, y por otro lado, ¿no? ¿Qué diablos es la cultura? Si uno no desarrolla la ontología adecuada, las preguntas adecuadas no llegarán y el objetivo y función de la ciencia antropológica será completamente diferente o tendrá limitaciones completamente diferentes.